nuestros conocimientos. Por esta situación es que, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a iniciarlo más pronto. Recuerden la modalidad, las preguntas. Si de pronto se me pasa alguna pregunta por alto, realicen lo que pasó la clase pasada. Me ayudaron con nuevamente repitiendo la pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Ya. Ya. Bueno, vamos a iniciar con este módulo que es en cuanto a cuidados cardiológicos. Y en sí, bueno, yo le denominaría como monitorización hemodinámica. Tenemos la básica, avanzada 1 y avanzada 2. Bueno, les he realizado un solo documento en donde embarque todas estos temas. Tenemos, ¿qué son las técnicas hemodinámicas básicas? Vamos a hablar exactamente de técnicas hemodinámicas, es decir, la monitorización, el uso de un monitor para valorar las constantes vitales del paciente. Es esencial durante la vigilancia del paciente críticamente enfermo para el temprano reconocimiento de problemas fisiológicos o la implantación y seguimiento de medidas terapéuticas. Bueno, las personas que tenemos experiencia en UCI o de pronto ustedes tuvieron algún tipo de experiencia en las salas de recuperación, en las salas de posanestésicas, conocemos que hay la presencia de monitores en donde constantemente nos están indicando que los signos vitales del paciente, obviamente siempre y cuando esté bien colocado cada uno de estos equipos, ¿no? Eso es lo que les voy a indicar en este encuentro. Cómo colocar y cómo detectar algún tipo de problema, de falla y alertar al médico que el paciente está entrando en alguna alteración hemodinámica. Recordemos que hemodinamia quiere decir la dinámica del corazón, cómo está latiendo el corazón y cómo está comandando al resto de órganos el flujo sanguíneo. Entonces, la dinámica del corazón nos permite, ¿no es cierto?, conocer a nosotros el flujo sanguíneo, obviamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y recordando que el ritmo del corazón se lo denomina como ritmo sinusal. Ese nos da el trazado del electrocardiograma. ¿Ya? La monitorización hemodinámica del paciente crítico tiene cuatro propósitos básicos, los que vamos a mencionar. Lo que les comentaba, alertar la condición y cualquier deterioro en función a medir. Por ejemplo, tenemos un paciente, el paciente con su monitorización está la frecuencia cardíaca y en nuestras alarmas nosotros nos hemos dirigido a la frecuencia cardíaca y empieza a alertarnos la alarma si la frecuencia cardíaca está menor a 40. Recordando los valores normales de la frecuencia cardíaca, a menos que sea un paciente que sea deportista o algún otro efecto que nos indique. Por eso es necesario conocer la historia clínica del paciente para saber, o la edad del paciente, que nos indique por qué está un paciente con marcapasos, que necesite marcapasos, entre otras cosas, ¿no? Entonces nos indica nos alerta qué es lo que está pasando con el paciente y por eso es que tenemos las alarmas y muchas de las veces cometemos el error de que esta alarma mucho molesta y le voy a apagar y le voy a poner a los límites que no empiece a molestar y eso es una equivocación. Muchas de las veces tenemos las alarmas acústicas y luminosas, hasta las luminosas queremos apagar porque están molestando. Entonces, eso es un error y bueno, en base a mi experiencia les digo, eso sí se ha
visto, o de pronto un paciente que está bastante inquieto empieza a sonar la alarma y uno dice, no, es que el paciente está inquieto, cuando en realidad levantamos a ver o regresamos a ver el monitor, el paciente se encuentra en asistolia. Entonces no es que la alarma de los monitores están ahí porque cada rato están sonando, sino que siempre es un llamado a una alerta. Y todo el personal de salud, todos, médicos, enfermeras, personal auxiliar de enfermería, están en la capacidad de observar qué está pasando para una comunicación temprana, ¿ya? Eh, Diagnóstico continuo permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. Les decía, un paciente con marcapasos necesita una monitorización continua. Todos los pacientes críticamente enfermos necesitan una monitorización continua. De pronto el registro variará de acuerdo a su evolución, pero la monitorización debe ser continua. Entonces nos va indicando continuamente de acuerdo al diagnóstico que tiene el paciente, vuelvo a retomar esta situación del marcapasos. Entonces, un pronóstico, la observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución ayuda a establecer pronóstico. El médico es quien establece si el paciente tiene pronóstico o no, y con la ayuda de la monitorización continua lo vamos a conocer. Es una guía terapéutica, facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Por ejemplo, mi paciente está realizando una hipertensión, se me ocurre este ejemplo ahorita, de una paciente que llega al hospital y esta paciente de pronto se dio el parto y empezamos a realizar un monitoreo continuo, y cuando realizamos este monitoreo continuo detectamos que la presión arterial está elevada. Muchas de las veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Relacionamos con el dolor. Y decimos, sí, es que está con dolor, el dolor posparto, de pronto el masaje uterino que se le realizó a la paciente le está alterando. Pero nos damos cuenta que si volvemos a tomar, la presión continúa elevada. Y si nosotros hacemos esto, que bueno, en algún momento yo no lo compartía, pero créanme que ahora lo comparto, porque no todos los monitores tienen, o no todas las áreas de UCI tienen la dicha de tener un mantenimiento constante de los equipos. Y siento que los equipos se cansan o porque ya no dan los valores adecuados, entonces los valores reales, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que yo escucho es lo fiable. Entonces, si yo veo esta situación con una monitorización de la presión arterial no invasiva, veo que hay una alteración constante, ¿qué es lo que hago? Compruebo y corroboro tomando yo manualmente. ¿Sí? En el momento de nuestra formación nos dijeron que tenemos que aprender a tomar la presión arterial, aunque ahora tenemos tanta facilidad de estos equipos manuales que nos facilitan demasiado la vida, pero que también de pronto por la falta de mantenimiento no nos ayudan en muchos de los casos. Entonces, una recomendación sería, yo escucho, y bueno, una vez que yo escucho, ¿no es cierto? Le hablábamos de la guía terapéutica. Una vez que yo escucho y yo corroboro que la presión arterial se encuentra elevada, comunico al médico y yo soy la voz de alerta y alerto al médico, comunico. El médico corrobora con otros exámenes de laboratorio y nos indica que sí, realmente la paciente es una paciente preclámptica. Entonces, con esta alerta que yo tuve al principio de la presión arterial, que quise atribuir al dolor, que quise atribuir al trabajo de parto, pero que no fue así, entonces esta paciente, junto con exámenes diagnósticos, el médico nos indica que sí, que hay que iniciar el protocolo de sulfato de magnesio, que es en este caso. Entonces, esa es la guía terapéutica que nos permite el monitoreo continuo de las constantes vitales. Tenemos la monitorización invasiva y la monitorización no invasiva. Vamos a recalcar, como les decía ahí, básica y avanzada, ¿no es cierto? Pero yo lo tomo con este nombre, monitorización no invasiva. ¿Qué quiere decir no invasivo? Bueno, creo que todos tenemos
el concepto claro de qué es no invasivo, es decir, que no está dentro del paciente, que no ha invadido todavía al paciente, que es externo. Son todas aquellas técnicas no invasivas a través de las cuales podemos supervisar, evaluar y observar la condición general y estado hemodinámico de nuestros pacientes. Como yo les decía, no le está invadiendo, no es que introducimos un catéter para que este catéter nos indique alguna alteración en el paciente. No, esto es externo. Por ejemplo, tenemos la presión arterial, la temperatura corporal, el electrocardiograma que nos da el valor de la frecuencia cardíaca y tenemos la frecuencia respiratoria. Y recordemos que ahora no por pandemia ni nada, sino hace muchos años atrás, ya se considera a la saturación de oxígeno, a la oximetría de pulso, como un signo vital más. Entonces, si antes eran 4 horas, son 5. ¿Ya? Vamos a la oximetría de pulso. ¿Qué es la oximetría de pulso o qué mide la oximetría de pulso? Es el quinto signo vital, lo que les comentaba, ¿no? Mide la saturación de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es lo normal de la saturación de oxígeno? Todos debemos recordar en nuestra formación, la saturación de oxígeno normal es de 90 a 100, pero sí alteran en algunos tipos de patologías y de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores no tienen esa misma elasticidad en los pulmones que una persona joven, porque recordemos que los órganos se van deteriorando. Y a los alvéolos de estas personas, de los adultos mayores, ya no tienen la misma distensibilidad, elasticidad similar así como la piel de ellos se va decayendo, también los órganos internos. Entonces, en los adultos mayores con que saturen de 85 a 90, muchas de las veces, dice el médico, somos felices. O con que no descienda de 88, somos felices si no tiene ninguna patología preexistente respiratoria. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes con que saturen 85 no hace falta seguir aumentando el oxígeno porque recordemos que el oxígeno también intoxica al paciente. Puede dañar inclusive la retina en el paciente, mucha cantidad de oxígeno. Y cuando es un paciente, por ejemplo, de estas patologías de EPOC, mucho oxígeno intoxica y el alveolo se está trabajando más y se cansa porque quiere trabajar más porque le llega el impacto de oxígeno y quiere trabajar pero se cansa. ¿Y qué termina con esto? Termina fibrosando ese alveolo. Entonces Entonces yo les decía, ¿no? Que estos factores hay que tomar en cuenta para valorar, pero siempre y cuando con la guía médica y comunicando al médico. Mide la frecuencia cardíaca. Si bien es cierto, si nosotros colocamos el oxímetro de pulso en nuestros pacientes, vamos a medir la frecuencia cardíaca. Hay dos datos que nos entrega la oximetría de pulso. El principal nos entrega la saturación de oxígeno y hay un número pequeñito en donde nos entrega la frecuencia cardíaca. Miren una clave muy importante en los monitores de terapia intensiva o en los monitores que tenemos en salas de recuperación, en salas de emergencia, entre otras. Si usted le monitoriza al paciente la frecuencia cardíaca y le monitoriza al paciente la oximetría de pulso, la oximetría de pulso es confiable siempre y cuando coincida la frecuencia cardíaca de la oximetría con la frecuencia cardíaca que se está monitorizando por medio de los electrodos. Espero que me hayan entendido. Entonces, esa es una clave para yo conocer que hay una buena captación de la saturación de oxígeno. Por eso se llama oximetría de pulso, porque tiene relación con el pulso, ¿ya? Puede ser aplicada según el tipo de sensor en un dedo de la mano o pie o en el pabellón auricular. No sé si ustedes se acuerdan o han visto inclusive en las novelas, y yo por eso decía cuando recién ingresé a terapia intensiva, en el pulgar, siempre le ponen en el pulgar.
Pero recordemos que el pulgar tiene pulso propio y en un paciente que está un poco alterado o que tiene un problema respiratorio, de pronto no nos va a llevar a un valor exacto. Siempre ustedes pueden observar en esta imagen, en la que está más oscurita, en el anular, ¿no es cierto? Ahí es exactamente donde se coloca. O sea, recuerdo que decía mi abuelita, ese es el dedito del corazón. Entonces, sí, pero obviamente si es un paciente que permanece en UCI, tenemos que rotar los dedos porque puede provocar inclusive una zona de presión. ¿Ya? La lectura puede verse afectada en estados de mala perfusión periférica. ¿Qué quiere decir eso? Si mi paciente está frío, está con hipotermia o tiene una mala perfusión distal o periférica, no hay buen llenado capilar a nivel de los pulpejos de los dedos, lógicamente no voy a tener un valor real. Por eso les decía, hay que comparar, ¿no es cierto? Comparo la frecuencia cardíaca que me da el oxímetro de pulso con la frecuencia cardíaca que me da el trazado del electrocardiograma, comparo y ahí digo, sí, o de pronto tengo 80 de saturación y tengo 50 de frecuencia cardíaca en el oxímetro de pulso, mientras tanto en el trazado del electrocardiograma me rebota una frecuencia cardíaca de 86. Entonces, no, hay una mala perfusión y no está captando el oxímetro de pulso. Nuevamente pido que se dirijan a esta imagen que está más oscurita. Entonces, si ustedes se dirigen, ¿qué dice que tiene? Un emisor y tiene un detector. Entonces, las personas que tienen un oxímetro de pulso en casa o las personas que han trabajado en terapia intensiva van a observar que hay una lucecita que permite captar. Esa lucecita, cuando esa lucecita falla, no sirve por nada del mundo nuestro oxímetro. Entonces, esa es la que le capta y le ayuda como emisor para que el detector nos enuncie o nos bote el parámetro numérico, ¿ya? Debemos observar la curva dada por el monitor. Es otro dato importante. Si ustedes pueden observar la primera curva, esta es una señal normal, ¿sí? Esta es una señal normal. Si yo veo esta curva, quiere decir que hay una buena perfusión periférica y que me está captando y que ese valor es real. Pero si yo veo otras, como por ejemplo la siguiente, ¿no es cierto? Por ahí está afectando el movimiento del paciente. Si mi paciente está convulsionando, por ejemplo, está afectando esto. O los pacientes que llegan de quirófano, ellos vienen dicen, no, es que señorita, tengo escalofrío y empiezan a temblar y nos rebota esto. Entonces, y me da 80, vuelvo a decir, ¿no? De saturación. No, no es confiable porque la curva no es la adecuada. Ya, entonces, si observamos, ¿no? Observamos, por ejemplo, la que sigue, esta es una interferencia con la señal, de pronto está interfiriéndose entre cables que no permiten captar el valor. Esta es una baja perfusión, la última. Ustedes ven que está muy amortiguada esta curva, entonces esta amortiguación quiere decir que hay baja perfusión, que el paciente o tiene sus deditos muy fríos, por eso no tiene una buena perfusión distal, el paciente está en hipotermia, no tiene una buena perfusión distal y esto hace en mi paciente que me aparezca una curva amortiguada por una baja perfusión y por lo tanto si tengo una curva amortiguada no voy a tener un valor real de la saturación de oxígeno. Tengo que buscar dónde, lo que decía acá. En la mano no me permite, en el pie de pronto tampoco porque tiene una mala perfusión distal. En el pabellón yo he manejado estos monitores en los hospitales y nos dice, no, lo mejor no en el pabellón, sino en el lóbulo de la oreja. Pero les puse estas dos opciones como para que ustedes, de acuerdo a los monitores que ustedes manejen, pero en el lóbulo de la oreja capta mejor que en el pabellón auricular. Bueno, es un dato que la experiencia y la autopreparación le da uno, ¿no? Y eso es lo que, bueno, les puedo compartir. Aquí tenemos, nuevamente les vuelvo a presentar, aquí está el oxímetro de pulso, aquí este se conecta en el monitor y nos va a rebotar el dato.
¿Ya? Espero que no se me haya pasado nada por alto. Vamos a observar lo que dice, observar y comparar la frecuencia cardíaca, que es lo que les estaba recalcando, del oxímetro con la frecuencia cardíaca observada en el monitor del electrocardiograma. Entonces, ese es un dato. Todos estos datos que les estoy explicando es en base a lo que uno ya ha vivido, porque a veces uno se alerta o de pronto uno no le toma mucho en cuenta y dice, ay, es que el Señor se está moviendo y a cada momento eso suena. No, si yo me dirijo a las curvas, si yo me dirijo a comparar entre una frecuencia cardíaca y la otra, voy a conocer que sí hay un problema, porque a veces eso pasa cuando nosotros iniciamos en UCI y me ha pasado y a muchos compañeros les ha pasado y nosotros como personal de mayor experiencia, de mayor tiempo o de mayor formación, somos los que les enseñamos todo este tipo de cosas a los compañeros para que no cometamos errores y no tenga, bueno, consecuencias graves en la vida del paciente. ¿Sí? Y a veces pasa porque nos confiamos. Pero bueno, espero que sea de su ayuda todo lo que les acabo de explicar en cuanto a la oximetría de pulso. Vamos al registro automatizado de la presión arterial. Les puse aquí con un corazón, ¿sí? Justamente aquí con un corazón. Aquí está el dato de la presión arterial. Bueno, para ir con el hilo anterior, ustedes pueden ver aquí este datito amarillo. A ver dónde está mi cursor. Este datito amarillo es la saturación de oxígeno. Pueden observar la curva, nos da 99. Esta es la saturación. Y si pueden observar estos como puntitos, no sé si observan mi cursor, no sé si es que se lo observa, pero si ven estos puntitos, estos también nos indican el grado de elevación de la perfusión distal y nos indica el valor, que es un valor real. ¿Ya? Bueno, espero que me hayan entendido. Ahora vamos al registro de automatizado de la presión arterial. Todos conocemos, ¿no es cierto?, que es la presión arterial. Bueno, nosotros conocemos que es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y esta se va hacia las arterias o a los vasos y eh, es detectado por arterias, ¿no es cierto? Entonces es la fuerza con la que expulsa el corazón y esta pasa la sangre y esta pasa por las arterias. Entonces, si nosotros monitorizamos, ay, se me pasó. Si nosotros medimos pueden observar en donde está el corazón, nosotros estamos midiendo la presión arterial sistólica, la diastólica y este valor pequeñito de 99, que es la presión arterial media, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar y nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Colocamos el brazalete. Yo les puse esta imagen. Siempre en los brazaletes nos viene indicando en una liñita, una flecha hacia arriba nos indica y ahí vienen unas letritas en inglés que nos dice, ahí está la arteria y ahí usted tiene que colocar. Recordemos cuando nosotros nos enseñaron a tomar los signos vitales, cuál era el principio, 2 dedos por encima del pliegue del codo y siempre nosotros debemos palpar el latido, ¿no es cierto? Para palpar la arteria, para colocar con las mangueras dirigidas hacia la arteria. Pero los brazaletes tienen esta flechita que les digo y nosotros ahí le dirigimos a la arteria, ¿sí? A la arteria, a la humeral. Entonces ahí colocamos, ¿de acuerdo? Ahora se utiliza y se maneja la hemodinamia del paciente o los vasoactivos o los inotrópicos de acuerdo a la presión arterial media. Les decía que el día de hoy les voy a decir la fórmula, que son presión arterial media es igual a 2 presiones diastólicas más 2 presiones distólicas dividido para 3.
y el valor es de 70 a 105, 110, dice alguna bibliografía, pero en general los médicos se manejan con una presión arterial media de 70 a 75 en pacientes con problemas hemodinámicos que comprometan y se coloquen vasoactivos inotrópicos. En pacientes que tengan problemas neurológicos y que necesitamos que esa perfusión sea al máximo, ese cerebro esté muy bien perfundido, ellos se manejan inclusive mayor a 90. ¿Ya? Espero que ese datito hayan tomado muy en cuenta. Ya, entonces estamos de acuerdo en la fórmula, estamos de acuerdo en cuáles son los valores normales y esto no es nuevo porque esto nosotros, bueno, yo hace muchos años atrás manejaba y ahora es que con este boom de la pandemia, UCI se hizo tan necesaria que ahora los médicos, inclusive así como ustedes, los compañeros enfermeros, buscaron la manera de ser mejor capacitados, porque ahora se valora mucho la UCI. Bueno, la precisión de su registro se ve afectada en estados de mala perfusión y en arritmias, y una inadecuada colocación del brazalete. Si usted no coloca adecuadamente el brazalete y le está tomando al paciente cada 5 minutos, ese dato no va a ser real. Y con estos brazaletes podemos, si bien es cierto, el monitor nos da la opción cada 5 minutos, inclusive cada minuto, pero lo que nosotros podemos hacer es cada 15 minutos con el brazalete, cada media hora o cada hora. Eso es lo que nos indica el brazalete, de acuerdo a la patología del paciente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la paciente con preeclampsia. Si bien es cierto, yo necesito las primeras horas datos fiables de la presión arterial, porque no puedo permitir que mi paciente esté hipertensa. Puedo tomarle qué sé yo, las primeras horas cada 15 minutos en la primera hora, en la siguiente hora cada media hora y después cada hora. ¿Por qué? Porque recordemos que la paciente preeclámptica requiere estar en un ambiente tranquilo, libre de estímulos. Y si yo estoy cada 5 minutos, insufla ese brazalete, le va a causar a la paciente un estrés y le va a subir la presión, obviamente, todo el tiempo. Y aparte, como yo voy a estar insufla, esa arteria va a estar ya, que ya no puede más y que me da valores altos, valores bajos y me da valores que no son reales. ¿Sí? El brazalete para la circunferencia del brazo debe ser apropiado de la extremidad, porque recordemos que no solo podemos colocar en el brazo, también podemos colocar en la pierna del paciente, ¿no es cierto? Podemos colocar en la pierna del paciente porque hay pacientes, por ejemplo, me ha pasado que hay pacientes que tienen vías periféricas y a veces somos los pacientes necesitan una vía periférica de alto calibre y colocamos en el pliegue, ¿no es cierto? Colocamos en el pliegue y es cuando nosotros hacemos esto y ahora, ¿a dónde más le pongo? O de pronto viene un paciente con una quemadura y ahora entre extremidades superiores y ahora ¿en dónde le pongo? Puedo ponerle en la pierna. Bueno, eso también tenemos aquí que nos está indicando. No debe usarse en extremidades con riesgo de isquemia, que quiere decir que si yo veo que esa extremidad tiene problemas de perfusión, yo no puedo colocar. Donde existen fístulas arteriovenosas, si el paciente está realizándose diálisis y tiene fístulas arteriovenosas, es imposible que yo coloque en ese sitio. Puede colocarse en el antebrazo, en la pierna o en el muslo. Esas opciones son las que tenemos. Si ya no podemos, si es un paciente que requiere constante, continua el monitoreo, tenemos la presión arterial invasiva, que eso vamos a ver más adelante. La monitorización del electrocardiograma. Por lo general, si es un paciente que no tiene problemas cardíacos, si es un paciente que no está colocado un marcapasos, utilizamos el de 3 derivaciones, que es el más utilizado y que a veces las otras derivaciones o los otros lagartijos nosotros les dejamos a un lado.
¿Cómo colocamos? El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Eso sí, nosotros llevamos, ¿no es cierto?, en nuestro conocimiento qué es el electrocardiograma, la actividad eléctrica del corazón. Por eso les decía, se denomina ritmo sinusal. Bueno, vamos a ver en la diapositiva siguiente esto. Obtenida a través de unos electrodos colocados sobre la piel del paciente. Si mi paciente tiene mucho vello, tengo que buscar la forma, muchas de las veces pedir autorización o rasurar un espacio y colocar los electrodos. Podemos valorar de forma continua la frecuencia cardíaca, el ritmo, morfología y trazado del electrocardiograma. Esto sí les voy a recalcar y les voy a pedir que si no está en las tareas, ustedes por intuición propia, por autopreparación, se graben muy claro cuál es el trazado normal del electrocardiograma. Ya les voy a decir por qué. El efecto de los fármacos o las alteraciones hidroelectrolíticas, esto puede, por ejemplo, si mi paciente está con una hipopotasemia, el electrocardiograma me reporta. De pronto el examen fue una muestra mal tomada, pero el electrocardiograma me reporta y me indica, ¿sí? Obviamente es el médico quien detecta esto o de pronto una persona muy bien formada en terapia intensiva detecta esto. Recuerdo que en la formación que yo tuve teníamos simuladores y en los simuladores nos indicaban cómo detectar. Bastante difícil esto, pero lleva de mucho tiempo, pero sí es posible. Por eso les digo que si ustedes se aprenden el trazado del electrocardiograma normal, siéntanse muy complacidos porque ustedes van a poder detectar una alteración. Y así con el tiempo de preparación y constante preparación y experiencia lo vamos a lograr. Podemos controlar a través de la visualización del monitor y las alarmas, las arritmias o isquemias. Bueno, les decía que siempre debemos tomar en cuenta las alarmas acústicas y luminosas porque eso es nuestra alerta principal. ¿Cómo colocamos los electrodos? ¿Ya? Los electrodos deben ser colocados en la superficie de la piel seca y libre de vello. Un tip les voy a decir en este caso. Yo recuerdo tan claramente que un médico en el hospital Enrique Garcés decía, mira, para que tú pongas un electrocardiograma, moja una torunda con alcohol y verás que este nunca va a hacer interferencia y cuando ya los electrodos se estén deteriorando, ahí es cuando te va a dar una falla. Pero mientras tanto, estos electrodos te van a durar y no vas a estar constantemente queriendo cambiar, teniendo alteraciones, teniendo por ahí una falsa conexión, teniendo interrupciones. Entonces, una vez que nosotros, ya les voy a explicar en qué sitio se colocan los electrodos. Bueno, ahorita solo les indico, la piel debe estar limpia, debe estar seca y con la torundita de alcohol no tan empapada, ¿no? Obviamente usted pasa en el sitio de la piel, espera unos segundos a que se seque y pega el electrodo y le aseguro que ese electrodo va a ser muy fiable y le va a ayudar mucho tiempo. ¿Sí? Recuerdo que nos duraban hasta, inclusive después del baño del paciente, estos electrodos nos duraban, si el paciente no estaba muy diaforético, 2 días, 3 días, no teníamos que cambiar todos los días, porque nos daba un valor y un trazado del electrocardiograma exacto. ¿Ya? Entonces, pueden observar ustedes la imagen. Tenemos, ¿no es cierto? En el segundo espacio intercostal. Nosotros tenemos, recordemos un poquito de anatomía, tenemos el ángulo de Lewis, ¿sí? Si nos tocamos el ángulo de Lewis o el ángulo de Luis, vamos a caer en el segundo espacio intercostal. Una vez que caemos en el segundo espacio intercostal, nosotros limpiamos, colocamos el electrodo. Limpiamos, colocamos el electrodo. Y de ahí voy bajando. Estoy en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y llego al quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Sí? Y coloco aquí el siguiente electrodo. ¿Ya? Limpio la piel y coloco el siguiente electrodo. Tenemos varias formas de detectar. Ya están colocados los electrodos. Ahora vamos con los lagartijos, que son los cablecitos del monitor. Vienen de diferentes, ¿no es cierto? Vienen de colores. En estos que estamos utilizando en el hospital, que
que si no me equivoco, en todos los hospitales a nivel del ministerio son los Mindra, y me parece que estamos con ahí el lagartijo rojo, amarillo y verde. Recuerden que los lagartijos son los cablecitos, ¿sí? O sea, hay que inclusive trabajar con términos adecuados, porque a veces decimos, es que el electrodo, no es el electrodo ya es el parchecito que está colocado. Los cablecitos son los lagartijos, vienen de color rojo, amarillo y verde. Entonces yo pienso rojo en el derecho, amarillo en el izquierdo y el verde en la parte inferior o en el quinto espacio intercostal. Punto, se terminó. También me guío con las siglas, cuando no hay estos colores, me guío con las siglas en inglés. Right derecho, left izquierdo, L, que significa tierra, que va al quinto espacio intercostal. Y a veces, yo recuerdo que cuando aprendí, un médico emergenciólogo decía, verás, para que te acuerdes, colocas el blanco en el derecho, el negro en el izquierdo y el rojo en el quinto espacio intercostal. Y dices, el blanco le pegó al negro y le sacó sangre. De broma y en serio, uno aprende de esta manera. ¿Ya? Entonces, si ya aprendemos nosotros a colocar los electrodos y a colocar los lagartijos correctamente, vamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos presenta el monitor? El monitor nos presenta el trazado del electrocardiograma. Aquí les presento un trazado del electrocardiograma normal que yo sugiero a todos mis estudiantes que esto se lo aprendan. Que esto se lo aprendan. Usted se aprende, ¿no? Se aprende las curvas, los segmentos, los intervalos. Entonces, P, el complejo QRS, T, y bueno, la U casi que no le tomamos en cuenta. Llegamos solo hasta la T, ¿ya? Y a veces hacen muy largos los intervalos, muy extensos, los segmentos, los complejos. Este complejo QRS es el que nosotros debemos conocer, pero el intervalo P, en la P es quien me va a indicar algún tipo de alteraciones. Si mi paciente está teniendo alguna bradicardia, taquicardia, alguna algún problema de alteración del electrocardiograma. Y bueno, pues es muy cortito el tiempo como para yo indicarles qué es fibrilación, qué es un extrasístole, supra, infra. Entonces, bueno, eso es muy cortito el tiempo, pero por eso es que yo siempre digo, inclusive si nosotros estuviéramos en una formación de posgrado, es ahí donde nosotros estaríamos explicando todo, pero inclusive en la formación de pregrado es muy cortito el tiempo como para que nosotros podamos encajarnos en esto. Pero también hay cursos que se encajan realmente en este tipo de alteraciones, pero también lleva de mucho tiempo y mucha experiencia. Recuerdo con mucho cariño donde yo me formé, donde yo trabajé, que la jefa de servicio les decía yo, no, los simuladores, ella nos tenía todos los días en los simuladores y nos ayudaba a avanzar en esto. Pero con que usted el día de hoy vaya a su libro, a su internet, a su teléfono, y usted se grabe este trazado, para toda su vida, usted va a detectar una alteración. ¿Ya? Vamos, ahora, ¿cuáles son trazados que nos interrumpen o que no nos permiten? No son las alteraciones, son trazados que no nos permiten valorar un trazado del electrocardiograma normal. Una interferencia por corriente, que es el primero. Las personas que tenemos experiencia podemos haber observado que aparece como muchas rayitas. Eso es porque el electrodo no está bien adherido a la piel. Interferencia por corrientes alternas. Una línea basal oscilatoria. Esto pasa cuando el electrodo se ha levantado y por ahí no me estás realizando el trazado del electrocardiograma normal. Este artefactado de movimiento, de pronto el paciente está convulsionando y esto pasa. ¿Sí?
No son alteraciones, son interrupciones las que les acabo de presentar. Les decía que las alteraciones bueno, pues me llevaría mucho tiempo en explicar, inclusive esta es de formación ya de cuarto nivel. Pero ustedes ya van teniendo la idea con lo que les voy explicando, ¿no es cierto? Que si usted conoce el trazado del electrocardiograma normal, usted va a poder detectar que hay algún tipo de alteración. Miren lo que pasa cuando tenemos muy poca experiencia o a veces el tiempo, la situación, colocamos inclusive los electrodos colocamos, perdón, los lagartijos colocamos al revés. Y cuando yo levanto a ver el trazado del electrocardiograma, me doy cuenta que hay una alteración. Antes de alertar al médico, vuelvo a observar si están bien colocados. Nos ha pasado a todos. De pronto empieza a observar una bradicardia, una taquicardia, antes de alertar al médico, o una sistolia, que es la ausencia del trazado del electrocardiograma y del pulso. Cuando empieza a aparecer esto, no me demoro ni un segundo en yo observar si están bien colocados los electrodos y los lagartijos. Inmediatamente, si veo que sí están bien colocados, alerto al médico. A veces nos toca por la distancia, por el sitio donde nos encontramos, gritar, paro, gritar, o sea, gritar. No tenga miedo de usted decir, ay, correr y decir, vea, doctor, el paciente está en paro. No, donde usted esté, a la distancia que el doctor esté, estamos en un área donde la mayoría de los pacientes se encuentran sedados, relajados. Grito paro y pido ayuda y todos corremos y todos hacemos nuestro trabajo. Bueno, obviamente eso de correr y de congestionar en áreas donde hay pacientes que están conscientes es un poquito imprudente, pero por ejemplo en UCI no, porque eso es de vital importancia. Un segundo que usted se demore es la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que mi recomendación y les pido de favor que si ustedes están en esta formación, por lo menos el trazado del electrocardiograma normal, ¿ya? Vamos a la frecuencia respiratoria. Nuevamente les indico aquí en el monitor tenemos la frecuencia respiratoria. Bueno, antes de pasar, ustedes pueden observar aquí el trazado del electrocardiograma y el valor numérico. El trazado del electrocardiograma está normal, y tenemos un dato numérico de 90, ¿ya? Entonces estamos de acuerdo. Ahora pueden observar el azul, que es el trazado de la saturación de oxígeno, me llama la atención aquí, me dice la saturación 94 y la frecuencia cardíaca 100, y acá me dice 90. ¿Sí? Escogí exclusivamente esta imagen para que recordemos lo que les dije en las diapositivas de la saturación de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? O por aquí el electrocardiograma está alterándose en algún sitio, o mi paciente tiene una buena perfusión distal y ¿por qué no está concordando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí no tengo que hacer nada en la saturación de oxígeno. Tengo que valorar cómo están los lagartijos, cómo están los electrodos. ¿Ya? Espero que esté claro. Ahora vamos a la frecuencia respiratoria. De forma objetiva, valoremos sincronía de los movimientos respiratorios. Quiere decir que yo cuando observo a mi paciente, no observo pues de la frecuencia respiratoria, no estoy contando, sino que dice que de forma objetiva, una valoración objetiva que yo realizo es la sincronía de los movimientos respiratorios. Tipo de respiración del paciente, utilización de músculos accesorios, evidencia de aleteo nasal, quejido expiratorio y estridor inspiratorio. Eso me llevó a que mi paciente tiene algún problema respiratorio grave. Si mi paciente no tiene trabajo respiratorio, es decir, no tiene utilización de músculos accesorios, pero tiene una frecuencia respiratoria de mayor a 20, bueno, pongamos de 24 o 26, eso quiere decir que ya está a punto mi paciente de hacer trabajo respiratorio, que ese músculo externo cleidomastoideo va a trabajar a 1000,
¿sí? Que mi paciente ya está con el esternocleidomastoideo trabajando a 1000 y por ahí está ya utilizando músculos abdominales, utilizando otro tipo de músculos que no tienen que utilizarse en la respiración. Y el dato respiratorio en mi paciente se elevó a 40, entonces mi paciente está en una taquipnea. ¿Ya? Mi paciente entró en una taquipnea, por lo tanto, ese paciente, aparte de oxígeno de alto flujo, ese paciente ya necesita ventilación, puede ser no invasiva o invasiva. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el dato es real? De manera objetiva, observando la mecánica y autonomía respiratoria de mi paciente y observando la curva de la respiración normal. Profundidad de la respiración quiere decir esta curva. Inspiración, expiración. ¿Cuáles son sus alteraciones? Bradipnea, taquipnea, hay pausas respiratorias. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una pausa respiratoria, el monitor dice apnea. Tlin, 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 nuestra alarma, apnea. Entonces, es una cosa, es pausa respiratoria que dice periodos de ausencia, respiración superior, de 10 a 20 segundos. Apnea, ausencia de movimientos respiratorios. ¿Ya? Entonces, bueno, como una referencia así muy rápida, les he colocado aquí algunos tipos de respiraciones. Pero bueno, las que más hemos observado en pacientes de terapia intensiva con problemas respiratorios y ahora en la pandemia, la de Kussmaul, la de Chen Stone, son las que más se observan y por eso estas nos orientan y le guían al médico sobre todo y nosotros como voz de alerta para iniciar un tipo de ventilación. Puede ser no invasiva o invasiva, depende de los criterios que el paciente tenga y depende de la decisión médica. ¿Sí? Pero nosotros no estamos por demás, nosotros ya conocemos las alteraciones y podemos guiarnos, por ejemplo, con la de Kussmaul, ya no tenemos que más esperar ir a un tubo endotraqueal, ¿ya? El monitoreo de la temperatura. ¿Qué pasa con este monitoreo? Ahora que decían, no, ya no quiero que me tomen porque esos decían, no, las personas, inclusive en las redes sociales vemos tanta cosa, que dice que tienen unos láser y que le desgastan el cerebro y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues hay que aprender a lidiar y a llevar este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el monitoreo de la temperatura? Debería ser monitorizada frecuentemente en pacientes quirúrgicos a los que se administran productos sanguíneos. Recordemos, y ese tema vieron con Jenny muy claramente, porque ella maneja muy bien esto, el manejo de fluidos. Entonces ahí pudieron haber observado que si mi paciente tiene una hipertermia, yo no puedo colocarle a mi paciente un hemoderivado. Y también cuando debemos monitorizar constantemente en aquellos pacientes con infecciones recurrentes, fiebres preexistentes o inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir inestabilidad hemodinámica? Que mi paciente ahorita tiene una presión arterial de 110/60, pero ni bien me di la vuelta ya le dio una presión de 60/40. Que ahorita mi paciente tenía una frecuencia cardíaca de 80 y yo le moví el brazo y ya le bajó a 50. Eso es una inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Entonces, constantemente le valoro. Aquí está, en esta curvita. Esta no tiene, este dato no tiene curva, no tiene trazado, nada. Si ustedes ven este trazado, este es de la frecuencia respiratoria. Al lado está el dato, 37.7. Recordemos que si es axilar, vamos a aumentar 0.5, ¿ya? Aquí les he puesto diferentes tipos de termómetros con los cuales vamos a tomar. Miren, en una bibliografía yo había leído hace un tiempito atrás, bueno, hace bastante tiempo podría decir, que decían que la temperatura a nivel del estómago es la que nos indica una temperatura real. Pero ¿cómo tomo? ¿Pero cómo lo hago? Es muy invasivo. Es muy invasivo esto. Entonces no lo puedo hacer. En nuestra realidad, ¿cuál utilizamos? Utilizamos, ¿no es cierto? Los digitales, este que nos ayuda a nivel axilar, este que nos ayuda a nivel de la frente, a nivel inclusive del dorso de la muñeca,
Aquí tenemos este termómetro, tiene una entrada acá, una entrada al monitor y en la parte de este disquito se va hacia la axila. Ahí tomamos tomamos con la ayuda de un esparadrapo poroso, de un Flixomul, nosotros colocamos a nivel de la axila como que estuviésemos colocando este termómetro, colocamos y nos va a dar el dato, siempre y cuando la axila del paciente se encuentre seca, ¿ya? Ahora, vamos a de acá, a este más oscurito. A este más oscurito tenemos aquí una puntita, una bolita, ¿no? Esta puntita, este es un termómetro rectal. Este sí invade porque este se introduce en el recto y le fijamos como que estuviésemos fijando una sonda vesical. Le fijamos en el muslo del paciente y le dejamos el termómetro rectal en el paciente. Y este nos va a dar un dato mucho más fiable que todos los anteriores. ¿Sí? Entonces, este se monitoriza constantemente en el monitor hemodinámico y de pronto la alteración se puede dar cuando el paciente hace la deposición. Ahí se altera, pero de ahí de lo contrario no. Cosa que con estos no pasa, a veces que ya se dañó, que ya no sé qué, que ya no me da el valor, que mejor me voy a buscar uno de mercurio, cuando hace muchos años atrás ya se descontinuó el de mercurio, pero las compañeras insisten que el de mercurio y el de mercurio, y a veces tendrán razón también, pues porque estos digitales a veces no nos dan los valores que si yo toco a mi paciente ese no es el valor, pero con el rectal, con el que se utiliza, que bueno, en mala hora yo hace mucho tiempo lo hemos dejado de utilizar por el cambio de hospital que tuve, ¿no? Pero este es el valor más fiable. La temperatura idealmente debe mantenerse en los límites normales. La hipertermia o la hipotermia pueden desencadenar alteraciones orgánicas importantes. Recuerden lo que conversábamos el otro día en pacientes neurológicos y lo que me decían los compañeros, cómo puedo bajar la temperatura, y por ahí había, ¿no es cierto?, una sugerencia que no recuerdo el nombre de la persona que decía, no, pues si ahora ya no se utiliza la sábana, pero yo le decía, recordemos que si nosotros tenemos un trabajo personalizado y el médico me dice inmediato, necesito que bajemos inmediato, no es que yo le voy a dejar la sábana una media hora y mucho tiempo para que me dé el efecto contrario, yo necesito trabajar de inmediato y muchas de las veces eso nos permite salvar al paciente. ¿Sí? Entonces, por eso les puse aquí, que dice que si nosotros no actuamos de inmediato, si no trabajamos, porque si yo hasta irme a conseguir el agua helada me ha pasado y lastimosamente he tenido la mala experiencia de trabajar en un hospital donde no teníamos una refrigeradora que tengamos hielo para enfriar el agua lo más rápido posible y pasar, o me ha pasado que hay muchos pacientes que tienen fiebre y justo recién acabamos de poner soluciones a helar y ahora cómo más le bajo si no tengo eso para pasar a estómago, para pasar a vejiga, ¿qué más hago? Si no tengo para colocar por detrás al occipital que vaya al hipotálamo y se enfríe mi paciente, ¿qué más hago? Entonces me ha pasado, lastimosamente me ha pasado y que he tenido que recurrir a opciones que a lo mejor decíamos el otro día ya no se utilizan. Vuelvo a recalcar, en un momento de salvar la vida del paciente sí se la utiliza, pero siempre y cuando recordemos el principio de esta, que les decía que el principio es no dejar mucho tiempo porque el cuerpo se enfría y el cuerpo pide calor. El cuerpo trabaja así, ¿no es cierto? A nivel corporal hace el efecto contrario. Pero si yo trabajo con principio científico, no pasa nada. La hipertermia produce mayor consumo de oxígeno y por lo tanto el mayor consumo calórico, mayor producción de CO2. Entonces, el paciente consume oxígeno y lava mucho CO2. ¿Qué pasa? El paciente tiene una alteración respiratoria. Recuerdo que alguna vez me pasaron un paciente de medicina interna, todos alterados y desesperados porque el paciente estaba haciendo un trabajo respiratorio y el doctor inmediatamente colóquele anib y no sé qué. Y en el momento que yo le tomé la temperatura, este señor tenía una temperatura de 38
39 y con solo actuar de inmediato, poner medios físicos de inmediato, trabajar de inmediato, el paciente bajó su frecuencia respiratoria y el médico me indicó colocar ventilación mecánica no invasiva. Es lo que hice obviamente, pero ya mi experiencia, mi intuición decía, no, le bajas la temperatura y este paciente está bien. Exagero si digo a los 15 minutos, a los 30 minutos, mi paciente no requería de nada, ni siquiera requería de terapia intensiva, porque lo que a él le pasaba era esto. Una hipertermia le produjo mayor consumo de oxígeno, por lo tanto el paciente lavó mucho CO2. Hubo una vasodilatación periférica y una vasoconstricción pulmonar. ¿Sí? Entonces ahí está muy claro, creo yo, que el trabajo debe ser inmediato y debe ser siempre basado en el principio científico. Vamos a la capnografía. Bueno, no sé qué hora es y en honor al tiempo voy a apresurarme. La capnografía es un valor, es un dato que de pronto no está considerado en el monitoreo, pero en algún curso, en alguna capacitación que yo asistí, nos decían que este ya se le coloca como un dato que debemos nosotros valorar. No solamente se lo valora en los ventiladores mecánicos. Tengo la experiencia de haber colocado estos sensores de CO2 y valorarlos en el monitor hemodinámico, como pueden observar ustedes la imagen. Entonces aquí nos dice cuál es el valor normal del CO2. Bueno, esto depende de la altura a nivel del mar. En las personas de la costa será otro valor y en las personas de la sierra es otro valor. A nivel Quito y más o menos entre Quito y Ambato es un valor de 30 más menos 2. Es decir, si mi paciente tiene 28, estamos en un límite que está en lo normal. Si tiene 32, está en lo normal. Pero depende esto de la patología del paciente y de la evolución que tenga y obviamente a qué altura del mar estamos. ¿Sí? La capnografía es una medición del dióxido de carbono en la vía aérea, el paciente durante su ciclo respiratorio. Su lectura se obtiene de un dígito a través de un aparato que es el capnógrafo, que es lo que está aquí. ¿Sí? El capnógrafo está aquí. Es una representación numérica del CO2 inhalado y exhalado por el individuo. Aquí tenemos la fase, ¿no es cierto?, de línea de base. Tenemos la fase de ascenso, el acceso rápido, la meseta que está acá y la inspiración. ¿Sí? Entonces eso es lo que valoramos. El trazado del electrocardiograma normal es este. Y eso también valoramos nosotros porque a veces nos da un trazado amortiguado y eso quiere decir o que se está desconectando o que está con agua. ¿Sí? Porque recordemos que la humidificación del equipo de las mangueras, de los circuitos ventilatorios hace que este se moje. De pronto el paciente tuvo una tremenda tos y le salió un montón de secreción. Por mala suerte nos ha tocado el sensor de TCO2, se nos manchó y no hay buen trazado, por lo tanto no tengo un valor real del ETCO2. Este valor se compara con los valores gasométricos para el manejo de ventilación mecánica. Hipercapnia, aumento. Hipocapnia, disminución de la capnografía. Vuelvo a repetir, cuando un paciente respira muy rápido, elimina más rápido CO2, se lava el CO2. Cuando el paciente está reteniendo CO2, el médico, ¿qué hace? En el ventilador mecánico aumenta las frecuencias respiratorias para que se lave ese CO2, se elimine ese CO2. Pero, por ejemplo, en los abuelitos, cuando ellos están respirando así, o los pacientes que están jadeando, los pacientes que ya están en sus últimas etapas y respiran, voy a hacer una simulación, aunque ustedes no me están viendo, me van a escuchar, que respiran y se quedan ahí un rato y después exhalan. Esos pacientes retienen CO2 y por lo tanto la retención de CO2, les decía, en la parte neurológica afecta porque el cerebro no se está oxigenando y se está llenando de CO2 y una de las alertas es que el paciente ya empieza a desorientarse, se encuentra confuso. ¿Sí? Aquí les puse una imagen del CO2, del sensor de CO2, del capnógrafo, que va al monitor hemodinámico, no al ventilador.
¿Ya? Vamos. La monitorización invasiva. Bueno, esta partecita no nos gusta mucho porque por acá viene el Swan-Ganz y no sé qué, que nos ha traído dolores de cabeza y muchas de las veces hasta llantos. El manejo de estos de estos aditivos, ¿no? ¿Qué quiere decir invasivo? Que le invado a mi paciente, que le colocan a mi paciente por medio de un catéter. Debemos utilizarse solo cuando con conocimientos adecuados se estime que el beneficio sobrepase los riesgos ocasionados. Ya les voy a decir por qué. Así se usa indicaciones precisas y debe ser removido inmediatamente cuando ya no se requiera. ¿Por qué se remueve inmediatamente cuando ya no se requiera? Por el riesgo de infección. Recuerden que cuando nosotros hacemos, si es que tenemos compañeros que manejan el plan de atención de enfermería, uno de los principales diagnósticos de la UCI es el riesgo de infección por las invasiones. ¿Ya? Entonces nosotros decimos por el riesgo de infección debe ser removido de inmediato cuando ya no se lo utilice. ¿Y por qué nos dice que debe utilizarse con conocimiento adecuado? ¿Por qué? Porque un simple catéter de línea arterial, es decir, un catéter que vaya a la arteria, puede provocar en mi paciente una necrosis y puede provocar la pérdida de un dedo y hasta de la mano. Así de simple. Peor si hablamos del catéter de Swan-Ganz, que puede causar muchas más complicaciones, por ejemplo, perforación de las arterias de la arteria pulmonar. Entonces, con mucha más razón, si no hay la habilidad, si no tenemos la destreza, si el médico no tiene la habilidad, imposible. Y si nosotros como enfermería tampoco tenemos la habilidad de colocar la línea arterial o de valorar cómo colocarla, entonces prefiero que no le perjudiquemos al paciente. ¿Ya? Pero por eso estamos capacitándonos, ¿no es cierto? Y ya vamos a adquirirlas, una vez adquiridos los conocimientos, ya vamos adquiriendo habilidades. ¿Ya? ¿Qué es la presión arterial invasiva? Lo que yo les decía, que si yo necesito estarle tomando constantemente la presión a mi paciente, porque mi paciente está con vasoactivos, está con inotrópicos, si necesito estar constantemente con mi paciente realizando el monitoreo de la presión arterial, yo requiero de un catéter, espero que se vea un catéter a nivel de la arteria. Se utiliza la arteria radial y femoral. Lastimosamente aquí nos dice o braquial, pero esa está descontinuada. Está descontinuada, ya no se utiliza. ¿Ya? Previo a yo colocar o a que el médico coloque un catéter arterial, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos la prueba de Allen. ¿De qué se trata la prueba de Allen? Voy a encender un ratito mi cámara para de pronto, no sé si me puedan observar. Y si no, le hacemos ya luego cuando estemos en las preguntas. No sé, ya. La prueba de Allen quiere decir, no sé si ustedes ven mi mano, ¿no es cierto? Ven aquí mi mano, aquí tenemos la arteria radial y la cubital. Con nuestros dedos hacemos presión, cerramos la mano, hacemos presión, ¿sí? Hacemos presión en la arteria y le pido al paciente que abra la mano lentamente, ¿sí? Y le dejo que abra y yo suelto y se llena. Hay un llenado capilar, porque como yo le estuve deteniendo, en el momento que hizo el puño estuvo deteniendo, cuando abre va a estar blanca la palma de la mano. Y en el momento que suelto, despacio, ¿no? Suelto, se va a llenar, inmediatamente se va a hacer rojita la palma. Eso quiere decir que mi paciente tiene una muy buena perfusión distal. Y lo mismo hago con la cubital. Espero que me hayan observado. Si no, luego les vuelvo a explicar. Entonces, eso quiere decir que mi paciente, en el momento que yo le coloque la arteria, no va a tener comprometido ningún dedito de su mano, porque después los dedos se acartonan, tienen mala perfusión, la uñita se vuelve, dice la compañera, no sé qué le pasará, pero la uña ya está morada.
¿Qué le puede estar pasando? Que esa línea arterial ya le está haciendo daño y que máximo en unas horas que vaya a transcurrir, ya se va a acartonar ese dedo y vamos a tener que pedir que venga el vascular, que vengan a valorarle y de pronto mañana ya nos dicen que ese dedo ya no tiene vida y le tienen que amputar. Eso es el riesgo que corremos con malas técnicas que se realicen, ¿no? El transductor de membrana se convierte a la presión en una señal eléctrica que se grafica en un valor numérico del monitor. Aquí tenemos un trazado del electrocardiograma, perdón, de la presión arterial invasiva, que acá les he colocado una imagen en donde tenemos el 1 es la presión sistólica pico, el 2 es la muesca dicrótica, la 3 es la presión diastólica la 4, que obviamente está acá, que es la muesca anacrótica. Este es el trazado normal de la presión arterial no invasiva. Les decía, nosotros debemos conocer cuál es el trazado normal, porque si yo no conozco cuál es el trazado normal, yo voy solo a irme al dato numérico y voy a copiar la que me dé. Ahorita me dio 80-60, más luego el paciente se movió y me dio 150-100. No, yo debo conocer el trazado normal, la onda de la presión arterial invasiva para yo poder corroborar y que es un dato exacto. Aquí no es que, no ha de ser, me está dando 160, ese no ha de ser. O me está dando 150, 100, no, ese no ha de ser, le voy a tomar en el brazo. Siempre que yo tenga un trazado normal, que no la curva no esté aplanada, que no esté amortiguada, siempre que yo tenga un trazado normal, quiere decir, o una curva adecuada, quiere decir que ese dato es real. Ahí sí ya no tengo que estar utilizando el fonendos del tensiómetro, ¿ya? Vamos a la colocación de la línea arterial, que es lo que les decía. La línea arterial, el objetivo es una monitorización continua. Permite obtener muestras de sangre arterial. Las arterias de elección son la radial y la femoral. La radial, recordemos, está aquí, ¿no? El dedo pulgar y viene la radial. La cubital muy poco se utiliza porque esa sí da paso a que haya necrosis. Y la femoral también se utiliza a nivel de la pedia, pero no siempre, porque recuerden que inclusive en las personas diabéticas imposible, ellos tienen mala perfusión distal a nivel de los pies y podemos provocar una necrosis de los dedos de los pies. Entonces, hay que tomar muchos factores en cuenta para nosotros poder realizar este tipo de técnicas, ¿ya? ¿Con qué catéter podemos nosotros colocar una línea arterial? Bueno, pues lastimosamente las personas que trabajamos en hospital público, y no por hacer quedar mal a los hospitales públicos, sino por la condición que lastimosamente atravesamos, y bueno, también en las clínicas, de pronto también por la situación económica que atraviesa, se utiliza el catéter, el Catlon número 20, el rosadito, ese lo utilizamos. Pero sí hay catéter arteriales. Estos catéter arteriales tienen una guía es como un alambrecito, como la guía de la vía central. Tienen estos y nos ayudan a que se enclave exactamente en la arteria. Pero este, por ejemplo, es de un manejo muy exhaustivo y esto los médicos intensivistas son los que más lo manejan. No es que nosotros no podamos, nosotros también tenemos la habilidad y tenemos la técnica adecuada para hacerlo. Pero como les digo, en vista de la situación, se nos obliga utilizar el Catlon número 20. Recuerdo que algún médico anestesiólogo había utilizado un Catlon número 22, el azulito, pero lastimosamente esa línea arterial se fue a las 12 horas de haber sido colocada. O sea, los criterios también son bastante importantes en la colocación de estas. De pronto el médico anestesiólogo pensó que solamente en el momento de su anestesia necesitaba y luego le iba a retirar, pero lastimosamente el paciente entró a UCI y requería continuo. Y ya no teníamos arteria donde avanzar porque no tenía una mala perfusión, una mala detección del pulso. Ya, siempre tenemos que detectar el pulso
y detectar el pulso, valorar, y de ahí para nosotros poder colocar el catéter. En el momento que ya no sea necesario, se lo retira y se coloca el brazalete, y este se fija para seguridad nuestra de enfermería, se fija con un punto de sutura. A veces yo recuerdo que el doctor decía, no, ya no le fijes con el punto de sutura porque da paso a infección. Sí, sí es real, eso nosotros lo sabemos como enfermería, da paso a infección, pero también da paso a infección que yo cada 12 horas o cada día le esté colocando una línea arterial. Entonces yo prefiero fijarla. Eh, Todo depende de la valoración del estado de la perfusión distal para que esta línea arterial sea retirada. Ya ahora en el manejo de la pandemia, inclusive llevan hasta 5 o 7 días con la línea arterial los pacientes, siempre y cuando nosotros valoremos la perfusión distal y no exista un daño posterior. ¿Qué es el eje flebostático? El eje flebostático es el punto de aproximación del nivel de la aurícula derecha. Aquí tenemos el eje flebostático. En estas líneas entrecortadas se encuentra el eje flebostático. El cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Entonces, ahí nosotros colocamos un transductor a presión que está en donde está el transductor. Ya no les he puesto. Aquí está. Este es el transductor a presión. El transductor nosotros colocamos y tenemos una solución que va a estar con un infusor a presión, que este infusor a presión tiene que estar en 30 milímetros de mercurio para que nos dé un goteo de 3 gotas por 3 gotas de 3 ml hora, perdón, 3 ml hora, va a transfundirse de una solución simple. No sé, las personas que tengan experiencia en UCI me van a decir, no, se coloca heparina. Pues no, el médico que le diga que coloque heparina nos va a tocar ir a leer juntos, hay que decirle, porque ya no se utiliza heparina en estas vías. Ya, solamente el buen manejo la adecuada manipulación nos permite que se mantenga la línea arterial. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué más les iba a decir? Y una vez que está bien colocado el transductor en la línea media axilar en el brazo del paciente, podemos observar la curva de la presión arterial y obviamente el dato numérico. ¿Ya? Espero, chicos, que esté claro y que sea productivo. Lastimosamente el tiempo no me permite explicar más, pero les estoy dando los datos básicos que necesitamos como enfermería. Presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa central o PVC? Que corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha. La presión venosa central se toma a nivel de la aurícula derecha. Eso tiene que grabarse como que usted, como su nombre, como que yo me llamo Jessie Sandoval, así me he grabado yo, que la presión venosa central se toma en la aurícula derecha. ¿Qué pasa con esto? Estando determinada por el volumen de sangre. ¿Qué nos da la PVC? El volumen de sangre, el valor de la volemia de estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. El volumen sanguíneo que bombea el corazón, eso nos da la presión venosa central. ¿Y cómo se la toma la PVC? ¿Cómo? Los valores normales en la aurícula derecha de 6 a 12 centímetros de agua, ¿cierto? Y bueno, también dicen que en la vena cava, pero nosotros vamos a valorar, ustedes, por eso les he puesto los dos, pero yo les dije que se tienen que grabar, que es en la aurícula derecha. El suero utilizado para medir la PVC no deberá llevar ningún tipo de medicamentos. ¿Por qué, chicos? Porque esto ha pasado. A veces en nuestra inexperiencia he visto que los compañeros vienen y cogen el suero de la hidratación y ese contiene potasio y le mandan al paciente para tomar la PVC. ¿Qué tal? Recordemos, y yo les dije que es el efecto grave que nos da el potasio, al paciente le puede dar un paro. Y cuando aparece en el trazado del electrocardiograma una alteración y todas las alarmas y de todo le pasó al paciente, porque lastimosamente eso hicimos. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Comunicar al médico en caso de producirse cambios acentuados o mediciones de cifras anormales de PVC. Antes de indicarles y bueno, intentar indicarles en estos gráficos cómo se toma la PVC, voy a recalcarles, chicos, que el valor de la PVC, cuando es mayor a 12, quiere decir que mi paciente, por ejemplo, mi paciente está hipotenso, tiene una presión, qué sé yo, de 90-40, un ejemplo, pero tiene una PVC mayor a 12, quiere decir que mi paciente necesita vasoactivos. Mi paciente tiene menor a 6, quiere decir que mi paciente necesita bolos líquidos, necesita volumen. Eso nos guía la PVC, aunque recuerdo que por ahí algún médico nos dijo, no, si la PVC ya no se utiliza. Sí se utiliza. Y cuando el doctor regresó y dijo, sí se utiliza. ¿Ya? Entonces se utiliza la PVC y mayor a 12 vasoactivos. Menor a 6, volumen. Ya. Siempre para tomar la PVC mi paciente debe estar colocado una vía central. ¿Ya? Una vía central. Mi paciente debe estar en decúbito dorsal. Tomo en cuenta el cuarto espacio intercostal para enviar el encerado. ¿Sí? Toma en cuenta. Solo es un juego de vías. Esta es muy diferente a lo que se acuerdan que tomábamos la PIA. Enviamos líquido que llene todo el equipo de venoclisis que se encuentra en la regleta, que dice tubo de manómetro, pero es en realidad en nuestra vida cotidiana es un equipo de venoclisis. ¿Ya? Tiene que estar encerado, tiene que estar a nivel. Inclusive nosotros recuerdo que teníamos una tablita que tenía una ampolla en el centro y hacíamos como los albañiles, que esté en cero, que esté niveladita. Ya, ahí empezábamos. Entonces enviábamos el líquido a todo el tubo de manómetro, la solución salina sin ningún tipo de, perdón, sin ningún tipo de solución. Y luego solamente era un giro de llave de 3 vías que conectaba al tubo de manómetro con la vía central. Ustedes recordarán que yo les decía que se toma en la distal, a nivel de la distal, que esa es la que se encuentra en la aurícula derecha. Entonces enviamos el líquido y va a haber algunas alteraciones. En el momento que el paciente está con ventilación mecánica, va a haber alteraciones y esto va a oscilar, Debo tener paciencia y esperar un poquito en la oscilación del paciente. Inclusive cuando el paciente inspira, esta nuevamente sube y ese valor yo no puedo tomar en cuenta, sino en el momento de la expiración. Y ahí tomo en cuenta y valoro observo en qué valor está la PVC. ¿Ya? Espero que esté claro y que con estos gráficos haya podido explicarles. Aquí tengo otra imagen que también nosotros tomamos la PVC en el monitor. Miren, aquí está. Sí, este número 9 que está en el monitor, este celestito, ese es la PVC. También la PVC tiene una curvita. La ABCY es la curvita de la XY de la PVC. Bueno, miren, aquí está. A, X, C, B, Y. Esa es la curvita de la PVC. Entonces, si nosotros tenemos esta curvita, que ustedes sí la ven que está similar a la de la parte inferior a esta, entonces esa me quiere decir que estoy tomando de acuerdo, que estoy tomando normal. ¿Ya? Entonces, aquí es el modo que ya les indiqué como tomamos anteriormente, como nivelamos, es una imagen que les pude indicar con la regleta, pero aquí está con el transductor que nosotros, que se coloca que se coloca para tomar la presión arterial invasiva que ustedes pueden ver aquí en la parte superior. Con aquí también colocamos justamente en el transductor. Espero que estén viendo mi cursor. En el transductor coloco una llave de 3 vías adicional y una manguerita alargadera que va a ir hacia la llave de 3 vías de la línea distal de la vía central. Entonces solamente es un giro de llaves y me da este valor. Aquí está la PVC.
¿sí? Recuerden que el monitor me va a medir en milímetros de mercurio, no en centímetros de agua. ¿Ya? Espero que esté claro y que, pues, en tal caso ustedes tengan la fortuna de encontrar un video, ¿no? Para que tengan mayor precisión. Ahora vamos al tan adorado y temido también Swan Ganz. Bueno, el Swan Ganz se utiliza siempre y cuando en las UCIs tengamos un médico que tenga la habilidad y la experticia y el conocimiento de cómo se coloca este catéter. Porque este catéter va a llegar a la arteria pulmonar. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos tener un médico que nos ayude y que coloque y que sea adecuado. Recuerdo yo en el hospital Enrique Garcés solo teníamos un médico que podía colocar el Swan Ganz. Y bueno, por ahí vino otro doctor que estaba en su posgrado y también él colocó, y recuerdo que colocó al revés, pero llegó a la final llegamos a poder valorar estos datos que nos da el Swan Ganz, pero bueno, pues no, en otros sitios que he tenido la oportunidad de trabajar, no todos tienen la experticia de colocar un Swan Ganz. Cuando se coloca un Swan Ganz, se coloca cuando el paciente tiene un problema hemodinámico bastante difícil que ya no se puede valorar solamente con línea arterial. Cuando ahora se maneja, en vez de Swan Ganz, se maneja con el eco cardíaco se maneja la hemodinamia, pero muchas veces el eco cardíaco no permite ver las ventanas cardíacas, no se observan las ventanas cardíacas y ahí se necesita el Swan Ganz. El Swan Ganz, ¿qué es? Es el paso de una sonda delgada, es decir, de un catéter que ustedes pueden ver aquí, este catéter. Hasta el lado derecho del corazón y las arterias que van a los pulmones. Entonces, quiere decir que este baloncito que está aquí va a llegar a la arteria pulmonar. ¿Cuál es una de las complicaciones que puede causar el Swan Ganz? La perforación de esta. Por eso les decía que esto solo se hace cuando tienen la experticia. Esto se hace para vigilar el flujo sanguíneo, la actividad cardíaca y las presiones dentro y alrededor del corazón. ¿Qué nomás contiene nuestro Swan Ganz? Bueno, pues contiene la luz distal. La luz distal termina en la punta del catéter y se utiliza para medir la presión en enclavamiento, siempre y cuando el globito que ustedes ven acá, el balón, esté insuflado y la arteria pulmonar en el globo desinflado. Entonces, con esta jeringuilla que ustedes ven aquí, esta jeringuilla nosotros no ponemos, esta ya viene en el catéter de Swan Ganz. Esta usted carga 1.5, infla. Descarga el 1.5, desinfla. ¿Ya? La luz proximal, ya hablamos, ¿no es cierto?, de la distal que está acá. Y ahora vamos a hablar de la proximal que está acá, que termina aproximadamente a 30 centímetros de la punta del catéter y se usa para inyectar el bolo térmico, es decir, una solución. Con esto se utiliza en el termisor. Acá está el termisor. Sí, esto regula la temperatura y nosotros tomamos siempre los datos del Swan Ganz con agua helada, con solución salina helada. Antes teníamos unos monitores que, bueno, daba hasta miedo, que debíamos tener hielos y más hielos y un montón de jarras y un montón de lavacaras que tenía que estar esto totalmente helado. Y bueno, pues una situación bastante compleja el manejo. Pero ahora con los nuevos monitores que tenemos en los hospitales públicos, por lo menos nos han permitido, porque estos tienen muy directo para nosotros poder trabajar, simplemente con una solución salina de 100 ml helada cada vez que voy a tomar. Entonces, bueno, las cosas se van facilitando con la tecnología. La luz neumática. Para el inflado del balón de bajo presión, el cual se encuentra a unos 2 centímetros del final del catéter y tiene una capacidad de 0.8 a 1.5 ml, según los modelos, ¿no? Según el catéter, según la casa de farmacéutica, en su extremo externo presenta una válvula que permite bloquear la entrada y salida de aire. Suele tener una jeringa de 1.5 que ya viene incorporada. Entonces, eso en cuanto a la luz neumática que ustedes pueden observar aquí en el gráfico.
El termisor que tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el termisor, lo que les decía. El termisor a 4 centímetros del final del catéter presenta un sensor de temperatura para evaluar el gasto cardíaco. En su extremo externo presenta una conexión que permite adaptarse a un monitor. Bueno, vuelvo a repetir que lastimosamente no hace falta una simple capacitación. Yo les estoy dando los datos, como que los datos, los puntos claves para que ustedes tengan idea sobre el catéter de Swan-Ganz, porque esto también requiere de capacitación y no es continuo la utilización del Swan-Ganz. Recuerdo que cuando yo utilizaba el Swan-Ganz o cuando se utilizaba en el área donde yo trabajaba, a lo mucho, bueno, exageraría si les digo unas 6 veces al año, dependiendo del turno que nos toque. Nosotros realizábamos la valoración con catéter de Swan-Ganz y por lo tanto requeríamos capacitaciones continuas para recordar inclusive el manejo del mismo. Ya, ¿cuáles son los valores normales y qué mide el Swan-Ganz? El Swan-Ganz mide la presión auricular derecha y es de 2 a 6 milímetros de mercurio. La presión capilar en puña o en pulmonar o en cuña que se llama, o de enclavamiento o de cuña pulmonar es de 6 a 12 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo derecho, tenemos la sistólica y la diastólica que obviamente se grafica con curvas similares a la que les decía de la presión arterial y es de 15 a 25 milímetros de mercurio la sistólica y de 0 a 5 milímetros de mercurio la diastólica. La presión de la arteria pulmonar, sistólica, diastólica y media. Sistólica de 15 a 30 milímetros de mercurio, diastólica de 8 a 15 milímetros de mercurio y media de 9 a 19 milímetros de mercurio. ¿Por qué recalco, a pesar que usted está observando y recalco milímetros de mercurio? Porque cuando yo estoy con estudiantes, inclusive les pregunto la presión arterial y les digo a mis queridos estudiantes, ¿cuál fue la presión de su paciente? 180. ¿180 qué? 180 centavos, no tengo idea. Entonces, ¿qué? Milímetros de mercurio. Esa es una costumbre y es un principio importante en enfermería, ¿no? ¿Qué más valoramos con el catéter de Swan-Ganz? El gasto cardíaco, que es un valor de 3 a 5 litros, que es el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen de latido igual a gasto cardíaco. Les decía, ¿no? ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el índice cardíaco? La relación que existe entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. Bueno, se me pasaba por alto. ¿Cuál es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que envía el corazón en cada latido, ¿sí? Ese es el concepto del gasto cardíaco. Y el índice cardíaco es la relación entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. Su utilidad radica en que da el índice que permite evaluar el funcionamiento cardíaco. Los valores normales del gasto cardíaco fluctúan o podemos decir que van entre de 2.6 a 3.4 litros por minuto por metro cuadrado. Y cómo nosotros valoramos el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Ahí tenemos el índice cardíaco. Valoramos el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Bueno, en la bitácora, que es la hoja que nosotros utilizamos, siempre ponemos el valor de la superficie corporal con su respectiva fórmula, la realizamos. Las curvas de presión, todo monitoreo o la mayoría de nuestros monitoreos tienen una curva. Entonces aquí tenemos la presión arterial de la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Y tenemos aquí la valoración. ¿Ya? Espero y aspiro que en algo les haya ayudado o por lo menos una visión un poquito más allá de las personas que tienen conocimiento y de las que no hayan tenido, pues bueno, esta inducción un poquito. Voy a hablar de un sistema que de pronto no se utilizan en todas las UCIs. En la UCI actualmente que me encuentro no tenemos ni idea de lo que es esto, pero gracias a Dios en mi trabajo anterior me permitió conocer este sistema PICO. ¿Qué es este sistema PICO? Bueno, vamos a ver
No reemplaza, pero sí nos ayuda a medir ciertos parámetros que el Swan-Ganz nos indica. Entonces, no es que no reemplaza, pero sí nos ayuda a medir, por ejemplo, el gasto cardíaco, el, el monitoreo, el agua pulmonar extravascular. Entonces, sí nos está dando algunos datos para que este no sea tan invasivo hacia el paciente, o a veces no se tiene la buena fortuna de la colocación exacta de Swan-Ganz. ¿Con qué se utiliza? ¿Con qué invasiones se utiliza el sistema PICO? Se utiliza con lo que ya tiene el paciente colocado, una vía central y una vía arterial. Entonces, aquí valoramos la presión arterial invasiva, la presión venosa central y la presión arterial pulmonar. Esto hace el sistema PICO. Requiere que la arteria mande una señal correcta, consiguiéndolo con el estado óptimo de la misma, permeable, sin coágulos, sin burbujas de aire en el sistema, sin acodamientos. El ritmo sinusal y sin dispositivos tales como el balón de cortopulsación o de intraórtico, si no existiera una buena señal arterial, los datos derivados del análisis no serían válidos. Entonces debe ser en una línea arterial muy bien colocada, con el catéter Arrow, que les decía que es el catéter de línea arterial, ya no con el Catrón, sino con el catéter Arrow, que es el catéter de la línea arterial, y con una vía central, inclusive requeriremos aquí una vía central de 4 lumen. Ya les dije lo que medían, ¿no es cierto? El gasto cardíaco, el volumen sanguíneo intratorácico y el monitoreo del agua pulmonar extravascular. ¿Cuál es la descripción de esta? No es nuevo, porque yo hace 4 años ya lo manejé, pero en algunas UCIs ni siquiera lo utilizamos, pero cabe recalcar que es una buena opción si es que no existiera un catéter de Swan-Ganz y si es que no se valoran específicamente con el eco, porque como les decía, el médico ahora en base a eco cardíaco maneja la hemodinamia. Y bueno, es mucho más fácil esto porque no es invasivo para el paciente. Bueno, continuamos con el catéter PICO. ¿Cuál es la descripción del sistema? Ustedes pueden observar en la imagen que tenemos una línea arterial femoral y tenemos una vía central. Siempre tiene que ser femoral. Hay algunas contraindicaciones en la colocación de la línea femoral, como por ejemplo, una de ellas es una cirugía mayor de abdomen, pero sin embargo vamos a utilizar. Requiere de la instalación de un catéter venoso central en la vena cava superior y un catéter de Pulsi-Catch, que es el catéter de la arteria femoral. Les decía, si es que fuese el caso, se utiliza el Arrow, pero por lo general utilizamos una vía central de 2 o de 1 lumen para colocar la línea arterial. Y la vía central debe ser de 4 lumen. ¿Ya? El cual sirve también para monitoreo de la presión arterial. Se debe medir la PVC a través del lumen distal del catéter venoso central, por lo cual requiere un transductor de presión. El transductor que yo les decía que está acá, el transductor a presión. Sí, el transductor a presión en dicho lumen. Además, el transductor específico conectado en la línea arterial. Entonces, utilizamos dos transductores a presión. Quiere decir el transductor a presión que va a mandar el líquido a toda la presión que puede, pero si está insuflado en 30 milímetros de mercurio y está con el transductor colocado en el eje flebostático, este nos va a dar 3 ml hora. Al utilizar el método de termodilución es necesario contar con el sensor de temperatura. Aquí tenemos el equipo y aquí tenemos el monitor PICO. Y este viene con sus aditivos, que es la termodilución. Es necesario contar con el sensores de temperatura, uno conectado al catéter venoso central, el cual detecta la temperatura de inyección del suero, es decir, la solución helada con el que se puede realizar el gasto cardíaco, y el otro conectado al catéter arterial, que sensa la variación de la temperatura a nivel de la arteria femoral. Además, debe disponerse de un sistema de inyección de suero frío, que es lo que les decía, que tiene que ser una solución helada.
Bueno, espero que haya sido muy productiva esta clase y muchas gracias y recuerden que cuando el conocimiento crece, las oportunidades aparecen. Y es lo que me ha pasado y lo que espero que a ustedes les pase también, chicos. Bueno, vamos a ver a las preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Como comentaba la licenciada, si tal vez hay preguntas que se vayan a pasar, podemos volver a repetirlas para que la licenciada las pueda tomar en cuenta. Yo también les comentaba que tenían la opción de levantar la mano para darles audio, pero si no desean hacerlo, podemos hacerlo por el chat sin problema. Ya vamos a ver si es que tenemos algunas preguntas. A ver, no puedo. A ver. Se me pierde el chat. Sí tenemos una, habla sobre los valores de una fórmula. Sabe que no, se me minimiza y se me pierde totalmente el chat. Ya voy a... Déjeme ayudarle, ¿ya? Ya. La pregunta dice, buenas noches, ¿me podría decir valores normales de la presión media en niños y adultos y su forma de cálculo? Ya. Les decía, ¿no es cierto?, de la presión arterial media en el arterial media. ¿Cuál es la fórmula que nosotros colocamos en la presión arterial media? Les decía que es, si nosotros sumamos dos presiones arteriales diastólicas más una presión sistólica y dividimos para 3. Por ejemplo, tengo una presión arterial de 160, sumo dos diastólicas que sería 200 más una sistólica 60. 260, este valor lo divido para 3 y ahí me va a salir el valor de la presión arterial media. Eso lo realizamos solamente cuando nosotros tomamos manualmente, ¿no? Recuerden que si ustedes toman una presión arterial, inclusive en el monitor ya sale la sistólica, diastólica y media. Y vuelvo a repetir, sí, o sea, yo sí les dije, y creo que en la clase también les dije en otra clase, el valor normal es de 70, 105, 110, no es mucha la diferencia que dicen algunas bibliografías, y el manejo en pacientes con problemas hemodinámicos que requieren de vasoactivos es de mayor a 75 milímetros de mercurio, y en pacientes que tienen problemas neurológicos se lo maneja mayor a 90 milímetros de mercurio, porque sí se requiere una muy buena perfusión cerebral. Entonces nos dicen los valores normales, les había comentado en adultos, pero en niños las presiones arteriales, medias varían inclusive en las personas que, de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad, ustedes ven que siempre es más baja. Y bueno, el rango inclusive entre adolescentes y entre pubertos es de 60, y podríamos también, bueno, no estamos en el área de neonatología, pero sí podemos recalcar que el área de neonatología también lo maneja, y depende del grado de prematurez de los recién nacidos, y también cómo lo vamos a valorar. Los niños de pediatría también es un valor que fluctúa entre los 60 y 50 milímetros de mercurio. Ya, ahora sí, ay, no se me parece. Vamos, por aquí tengo ya algunas preguntitas más. La fórmula de cálculo que ya les dije.
el trazado del electrocardiograma. Les decía, yo les presenté una imagen del trazado del electrocardiograma. Entonces, les decía que el trazado del electrocardiograma usted debe aprenderse cuál es. Imposible si yo le digo ahorita porque no tengo la imagen, a menos que yo le dibuje en este instante y le presente. Pero es necesario nosotros conocer para saber si hay una alteración supraventricular. Si ya vamos a los flúteres, una capacitación mucho más amplia, pero por lo menos podemos reconocer el trazado del electrocardiograma normal, con sus ondas, con sus segmentos, el segmento QRS, el intervalo P, que es el que nos indica, alteraciones en el trazado del electrocardiograma y es el que lleva el ritmo sinusal. ¿Qué más? Los lagartijos, ¿cuáles son? Los lagartijos son los cablecitos que tenemos para enganchar al electrodo. Esos son los lagartijos. Porque a veces nos equivocamos y decimos, ay, están mal puestos los electrodos, ¿no? Los electrodos son los parches y los lagartijos son las entradas para los electrodos. No sé si me entiendan. Dice... Ya, les decía, ¿no es cierto? Les decía que me están preguntando qué catéter y de qué calibre se canaliza la vía arterial. Les decía que por lo general utilizamos el Catlón 18, el que es para vía periférica, perdón, el Catlón 20, el que es para vía periférica, el rosadito, ese utilizamos. Pero si ya nosotros requerimos y bueno, pues si la posibilidad del hospital, de la clínica lo da, se llama, la marca del catéter de la línea arterial, ese Arrow se llama, el catéter Arrow. Este es un catéter blanco que tiene una guía para la arteria y este igual es el número 20. No se puede utilizar de menor calibre porque no permitiría o se saldría. ¿Qué más me preguntan? Se me fue una idea que les iba a decir para ver la presión arterial y con qué equipo especial que incluye su catéter. No, solamente es un catéter como que usted coloca para una vía periférica y el catéter Arrow es mucho más larguito y no es del mismo, y tiene un material casi similar al de la vía central, pero es un poquito más rígido para que pueda guiarse a la arteria. Eso, les iba a decir, sí, en la femoral se coloca una vía central, en la arteria femoral se coloca una vía central de un lumen para monitorizar la presión arterial invasiva. Otra cosa que se me pasó por alto decirles, si usted tiene una vía central a nivel femoral, usted no va a tomar PVC porque no ha llegado a la aurícula derecha. Sí, eso es una lógica que a veces se nos pasa por alto y en algún momento hay compañeras que hemos tomado la presión venosa central teniendo un catéter a nivel femoral. No, eso no se hace porque a ningún momento llegó a la aurícula derecha. Está en la femoral. Ya, vamos a otra pregunta. Licenciada, tenemos a la señorita Verónica Barco con la mano levantada. Le voy a reactivar el audio por si necesita hacerle una pregunta. Sí, la escucho. Sí, le estoy reactivando el audio a Verónica Barco, pero no sé si tal vez se le alzó la mano involuntariamente o necesita hacer la pregunta. ¿Ahí sí me escucha? Sí, por favor. Estamos escuchando. Ya. Buenas noches, licenciada. Quería preguntarle, ¿qué tiempo dura el catéter arterial al rato que ya se le pone al paciente? ¿Y en qué tiempo igual, porque el catéter arterial también hay que encerarle, ¿en qué tiempo igual hay que encerar? Ya. No, el arterial, bueno, vamos por partes. Primero,
toda invasión periférica, porque es una arteria periférica la que utilizamos, la radial, se la renueva cada tercer día, ¿sí? Primero eso es ley general en nuestra enfermería, cada tercer día. Pero yo les decía en la exposición que ahora con toda la invasión, con el riesgo de infección que tenemos y esto, obviamente, y a veces no hay otra y fue la única, puede durarnos hasta 5 días. En un caso extremo que no esté haciendo daño, primero que no haya, que no haya signos de infección, obviamente, y que no haya mala perfusión distal, que no esté afectando a los dedos del paciente, que no haya signos inclusive de acartonamiento que ya puede dar lugar a una necrosis. Esa fue. ¿Le puede activar la otra? ¿Cuál era la otra pregunta? Ya, que hay que encerarle igual también, ¿cómo se llama? Cuando tiene el catéter arterial. Sí, tenemos un transductor, ¿no es cierto? El transductor que colocamos a nivel del eje flebostático, que tiene una llavecita y que tiene una tapita como que fuera de la llave de 3 vías. Esa se le retira, se le deja en cero, se le baja para que no haya retorno de sangre, se le baja la llavecita y en el monitor nos da una opción que dice poner a cero. Enceramos. Cada turno se debe encerar. Bueno, ahora hacemos turnos de 12 horas, ¿sí? Entonces, haríamos de cuenta que cada 6 horas vamos a encerar el transductor, obviamente el transductor de la línea arterial. Son cada 6 horas, es decir, cada jornada de turno, que antes hacíamos 6 horas de turno, bueno, luego las 12, pero es cada 6 horas y en el monitor nos da la opción de encerado. No sé si es que está claro o necesita alguna otra, tiene alguna otra inquietud o no está clara de lo que le acabo de indicar. No, sí, muchas gracias, sí está bien claro, licenciada. Le agradezco mucho, gracias. Ya, gracias también. Vamos a seguir observando. Dice que cuando utilizamos el termómetro digital, el valor que salga se debe aumentar 5 puntos, sí. Sí se debe aumentar. ¿Me podría indicar con cuánto? Ahí se quedó la pregunta. ¿Me podría indicar la diferencia, si difiere la presión que se toma con el brazo con la extremidad inferior? Sí difiere. Hay una diferencia inclusive si usted toma en el derecho o en el izquierdo. En el miembro inferior derecho, en el miembro inferior izquierdo. Valoramos si es que tiene problemas de mala perfusión, si es que el paciente tiene, y si tiene, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Algo que es cuando utilizamos las medidas antiembólicas en mujeres que se han realizado una histerectomía y utilizamos los miembros inferiores, sí varía. Sí varía por la perfusión y por la utilización de las medias antiembólicas, un valor más o menos aproximado de 10 a 20 milímetros de mercurio. A veces inclusive en la pierna izquierda nos da hipertensión, que nosotros, ay, la paciente está hipertensa, pero yo les dije que tenemos que hacer, utilizar un fonendos y un tensiómetro y regresar a nuestra formación, a tomar manualmente, por lo menos para hacer una comparación, porque no es que en UCI tenemos todo el tiempo para estar tomando manualmente, sino para hacer la comparación y hacer una relación para ver si el monitor está equivocado o de pronto yo confiar en esa que sea continua, ¿no? No tengo más preguntas. Sí, al parecer esa fue la última pregunta, licenciada. Si no hay más, pues daremos por finalizada la capacitación. Recuerden que aún tenemos los 10 restantes de esta semana a cargo de la licenciada Sandoval y pueden seguir tal vez teniendo en mente las preguntas que quieran hacer. Ya, tengo una pregunta. Sí. Tengo otra, pero no la entiendo bien. Dice dice la presión de la línea media arterial.
Debe anotarse, es decir, llevar el control aún no teniendo dónde colocarlo en el Cardex. La verdad no le entiendo, si es que le podrían dar paso a Mariuxi Torres que me aclare la pregunta porque o yo no la entiendo o no está bien formulada. Vamos a reactivarle el audio a Mariuxi Torres para ver si podemos formular la pregunta para la licenciada que le pueda dar respuesta. Es Marjorie, perdón. Ay, sí, Marjorie, yo le... Listo, ya está. No sé, estimada Marjorie, si puede formular la pregunta para la licenciada. Si me escuchan, buenas noches. Sí, sí, la escucho, siga, por favor. Lice, mi pregunta es, estuve en una oportunidad, bueno, en varias oportunidades estaba en UTE, y hay colegas que dicen que la medición de la presión arterial de la línea, ¿no? O sea, de la línea que se toma de la arteria, no, o sea, muchas veces no se anota. Entonces, yo siempre decía que dicho por los médicos que esa es la más efectiva que la que se toma por el manguito. Entonces, hay sitios donde el Cardex no da dónde anotar eso. Entonces, es recomendable solamente tomar como referencia la presión de la línea arterial o la presión de la línea venosa, o sea, del manguito. Ya. Bueno, estamos hablando de la presión arterial invasiva, estamos hablando, ¿cierto? Según entiendo su pregunta. Ajá. Ya. Ajá. Entonces, yo les decía que esta es la más exacta, siempre y cuando nosotros conocemos el trazado normal, por eso les puse una imagen del trazado normal o de la onda normal de la presión arterial invasiva. Esta es la más exacta porque está directo en la arteria. Todo depende del buen manejo. ¿Depende de qué? Depende de lo que yo les decía. Como usted me explica, tú tienes sí varias veces a experiencia, ha podido estar en UCI. Hay un infusor a presión que nos permite que la línea no se aplane o que no se regrese inclusive la sangre, porque con la fuerza que tiene la arteria se regresa la sangre. Entonces, con este infusor a presión en 300 milímetros de mercurio, con ninguna codadura, con ninguna fuga que retorne la sangre y con el catéter en la arteria, sin que haya problemas, sin que a veces los médicos retiran muestras para gasometrías de aquí y no lavan adecuadamente, entonces ahí puede haber una línea amortiguada, ¿sí? Una curva amortiguada, como que se aplana, o como curvitas, y no la que yo les indiqué, ¿sí? Con el ascenso sistólico, el descenso diastólico, en lo que les indiqué. Si es que no hay eso, ahí puedo dudar, pero de lo contrario nunca dudo. Y sí se anota en la bitácora, no es Cardex, es en la bitácora. Anotamos en la bitácora y nosotros conocemos que es una vía arterial porque nosotros registramos en la parte posterior de la hoja o en la parte del registro de enfermería, ahí registramos cuántos días lleva la línea arterial, cuándo se la colocó, cuándo se cambió o si ya se retiró definitivamente y solo vamos a utilizar el brazalete. Entonces ahí en eso nos guiamos. Por eso la bitácora se la trabaja por sistemas. Sí, inclusive recuerdo que cuando hicimos esto de la acreditación en el Hospital Enrique Garcés, nosotros tenemos una bitácora entregada al ministerio para que acepten que esta forme parte parte de la historia clínica y esta sea a nivel nacional de todas las UCIs, porque esta se trabaja y bueno, como les dije, con la experiencia que tengo en otras UCIs, sí, la bitácora está encaminada a trabajar por sistemas. Sí, espero que esté claro y que me haya entendido. Y sí se registra porque esta es la más exacta y no podemos estar insuflando teniendo ¿para qué invadimos entonces al paciente? Si no vamos a guiarnos en ella.
Entonces no le invadimos al paciente y no le provocamos el hecho de un pinchazo, de que un catéter esté en la arteria. Imagínense lo que eso implica. Implica que pueda haber una mala perfusión distal, como les decía, sin utilizar la maniobra de Allen. Entonces, ¿para qué colocamos si no va a ser fiable y si no vamos a utilizarla y si no vamos a registrarla, mucho menos? ¿Ya? Todo depende, como les decía, de que usted conozca la curva. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. Bueno, el catéter de Swan-Ganz no se manipula todo el tiempo, ¿sí? Y el catéter de Swan-Ganz tiene su llavecita, que en el momento que nosotros a veces nos indican cada 2 horas, cada 3 horas, después ya muy espaciado para poder retirar el catéter, y depende en el monitor que nosotros estemos trabajando para poder manejarlo y encerrarlo. Depende del monitor, no es nada, ningún otro trabajo. En unos es mucho más difícil y en otros es mucho más fácil. Entonces, todo depende de la frecuencia con que se lo utilice, que no es como los otros catéteres, el continuo que nosotros vamos a estar. Lo que nos da en el monitor continuo, sí, pero por ejemplo, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, entre otros datos que queremos, eso se lo toma de acuerdo a la indicación y prescripción médica, porque no se puede estar manipulando. Y cuando se manipula estrictamente estéril. Eso es, le cuento que Majo me está preguntando en cuanto al catéter de Swan-Ganz. ¿Alguna otra pregunta o algo más adicional? Creo que esa sí es la última, licenciada. Ya. Sí, siendo así, creo que podemos terminar la capacitación y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, licenciada, que tenga buena noche. Igual a los participantes, muy buenas noches. Estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Buenas noches.